Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les quiero mostrar cómo borrar, eliminar o quitar una red Wi-Fi guardada en su computador con sistema operativo Windows 11. Bien, si se conectaron a una red Wi-Fi o conectaron un computador a la red Wi-Fi de ustedes y quieren eliminarla, simplemente van a ir a la barra de tareas, le van a dar clic derecho, configuración barra de tareas. Y aquí en el lado izquierdo se van a ir a red e internet. Recordemos que es en Windows 11. Si quieren hacerlo en Windows 10, por aquí arriba les voy a dejar el video tutorial. Una vez estén en red y internet, se van a ir a la opción Wi-Fi. Van a entrar ahí. Deben de tener esta opción habilitada. Entramos en Wi-Fi. Nos vamos a administrar redes conocidas. Y aquí están las redes conocidas. Si ustedes no saben cuál es la red en la que están conectados, van a dar clic atrás. Bueno, si la quieren simplemente quitar y ya saben, aquí simplemente le dan dejar de recordar y van a quitar esa red. Pero si quieren confirmar cuál es la red en la que ustedes están, se van a ir atrás y aquí, atrás otra vez, y aquí se van a ir a configuración avanzada de red. Aquí se van a ir a Ethernet y van a deshabilitarla para poderse conectar a la red Wi-Fi que está en su casa o en su oficina. Entonces deshabilitamos esta y aquí se nos debe conectar a la red. Listo, entonces vamos nuevamente atrás y nuevamente entramos en Wi-Fi. Entonces aquí si nos vamos a mostrar redes disponibles, como estamos conectados nos va a decir cuál es la red que estamos conectados en este momento para no eliminarla. Ahora nos vamos a ir nuevamente, bueno, aquí le voy a dar atrás, a administrar redes conocidas y ya podemos eliminarlas. Yo tengo varias repetidas porque estaba configurando este extensor de rango, pero voy a quitar las otras redes conocidas y solo voy a dejar la red que es esta la que utilizo. Y de esta forma borrarían las redes Wi-Fi guardadas en su computador con sistema operativo Windows 11.